el año 2014, en Argentina, se inicia la implementación del programa de formación docente en nuestra escuela, con el propósito de fortalecer las prácticas educativas de manera situada. Uno de los dispositivos que desarrolla este programa es el Ateneo Didáctico, coordinado por un asesor o ateneísta. En la provincia de Córdoba se llevaron a cabo distintas estrategias de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas. En ese marco, se presentan testimonios del referente de estas acciones en la provincia y de asesores didácticos quienes comparten su experiencia en esta función. El asesor didáctico es el responsable de coordinar las instancias de formación con el formato de ateneos didácticos. Los ateneos didácticos, lo que hace el asesor es coordinar diferentes momentos o instancias donde los docentes analizan casos. En estos casos se presentan problemáticas de enseñanza acerca del desarrollo de las capacidades fundamentales. Entonces lo que hace el asesor es intervenir en diferentes instancias y acompañar el análisis de este caso. En los casos en sí presentan situaciones de enseñanza y la idea es, en uno de los momentos del trabajo, pensar en propuestas de enseñanza con vías a la mejora de las prácticas de enseñanza, o sea, no quedarse solamente en el análisis del caso. El trabajo del asesor didáctico implica una construcción constante y permanente, y las tareas que se realizan es la de orientar, guiar y acompañar a los equipos directivos y docentes para la construcción del conocimiento acerca de la enseñanza en los distintos momentos, desde el diseño, planificación. Una vez que uno tiene determinada la sede, bueno, el resto es gestión de uno, ¿no? Con los colegios, con los directivos. Hay un área, a ver, yo la dividiría así como, no sé si en tres, quizás en dos, pero un área de gestión intrapersonal y demás interpersonal, pero de papeles, que ahí solo separaría un poco de la construcción del caso, que ahí a nosotros nos hace partícipes de, porque yo no llego con un caso didáctico al Ateneo que no es mío, sino que lo hemos construido con los colegas. Una vez que está eso, está la coordinación del Ateneo en sí de las 4 horas, y lograr que todas las voces se expresen, y es bastante complicado, porque por ahí son muchos los que están participando, y bueno, las personalidades son diferentes, hay gente que habla más que otro, y después está el área de asesoro a través de la virtualidad con las bitácoras y el seguimiento. Las ventajas y los obstáculos tuvieron que ver con ir construyendo un rol que era inédito, que era desconocido para nosotros y para los participantes. El mayor desafío y la parte más enriquecedora de este trabajo es construir el rol codo a codo en un trabajo compartido con los colegas, ¿no? con los pares. Fue una experiencia notable y que fue una construcción compartida. Si hay algo que tiene el trabajo del asesor es esto de no trabajar en soledad, ¿no? De trabajar en terreno y al mismo tiempo podernos distanciar de ello. Y me parece que esto de superar el espesor de lo meramente anecdótico, de aquello que puede ser de la catarsis, del mero acontecimiento, para pasar a la reflexión, para tener que ver con posicionamientos específicos, es como la mayor riqueza y la mayor transformación de quienes fuimos transitando como asesores y también de los que participaron en las experiencias de los ateneos didácticos. Yo lo que tuve que hacer es una revisión de mi práctica. ¿Por qué? Porque bueno, de pronto vamos a trabajar capacidades, cómo yo las desarrollo en mi aula, cómo llevo adelante, cuáles son mis intervenciones, qué estrategias pongo en práctica, qué estrategias desarrolla mi grupo de estudiantes. Entonces tuve que cambiar mi práctica, tuve que modificar algunas cuestiones de mi práctica. Nosotros seamos moderadores de la participación de los docentes en el análisis que le hacen al caso, pero también es importante que podamos hacer intervenciones que motiven la reflexión de lo que se está analizando y que motiven también que se profundice en el análisis de la capacidad que se está trabajando. Estar al lado de los docentes pensando juntos
con ellos nuevas situaciones para ofrecer. El acompañamiento desde el eje 2 al rol del asesor didáctico o el ateneísta implica un trabajo conjunto desde el inicio, desde que se piensa en la elaboración de los casos. Los coordinadores y el responsable del eje 2 trabajan en conjunto con los ateneístas para la elaboración de los casos y pensar en cómo poner en juego en pocas páginas y en una narrativa esta problemática de enseñanza que va a ser objeto de análisis en los futuros ateneos. En otra instancia, no solo se encargan de colaborar en la elaboración de casos, sino también que en un trabajo en equipo, en conjunto de los ateneístas con cada uno de los responsables de los espacios curriculares, lo que hacen es analizar cómo funciona el desarrollo de los ateneos didácticos para ir comenzando a ver acerca de qué cuestiones hay que intentar mejorar, qué cuestiones fortalecer y qué cuestiones hay que volver a mirar para futuros ateneos. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el cual la directora le pedía a una profesora que reforzara el trabajo de lectura porque los chicos no saben leer, que es algo que nos permite mirarnos en el espejo absolutamente, y la queja generalizada y todos los ejemplos que podríamos dar cada uno de diferentes cursos, de diferentes escuelas, de diferentes directivos que nos ponen en ese lugar. Pero también la reflexión de cómo nos ponemos a veces en ese lugar y qué hacemos frente a esas situaciones y qué marcos teóricos de estas lecturas compartimos, de los fascículos que circulan en las escuelas, en los links, en los mails, cuáles son las bases, cuál es nuestro marco compartido desde la provincia de Córdoba para tomar una posición frente a esa situación, revertirla, replantear el problema con los colegas y también en este caso con el directivo. Las que he sentido que eran más difíciles de romper el hielo con el otro, las que, y recuerdo 2 o 3, ¿por qué recuerdo esas? No por lo difíciles, sino por el desafío de ver por qué lado logro comenzar a que, bueno, yo paso lo mismo que vos, pero construyamos desde lo positivo. Un descubrimiento hermoso trabajar con ateneos didácticos, no porque no existiera el formato antes de este programa o no existiera desligado de esta experiencia en particular, pero creo que tiene que ver con darle un perfil al asesor didáctico, que es eso, un asesor, ¿no? y que el ateneo nos da esa riqueza de converger en un diálogo compartido y de mirarnos al espejo y de plantearnos preguntas y de tomar algunos posicionamientos en particular y de desnaturalizar esas prácticas, esas afirmaciones que tenemos tan instaladas, tan cómodamente instaladas a veces. Para muchos que están iniciándose en la educación rural, esto es nuevo. Y descubrimiento porque si bien por ahí muchas veces tenemos trayectoria ya dentro de lo que es educación rural, por la experiencia misma de dar clase en el aula pluri, uno siempre está descubriendo algo más que otro puede aportarte. En el ateneo, cuando se comparte lo que es oral, da la sensación de que, de trabajar, correrte del contenido, dejar de pensar, ¿cómo enseño célula? ¿Qué hago si no enseño célula? Dejó, o por lo menos tiene menos peso, y realmente pongo el peso en las capacidades. Aún falta, aún persisten enfoques tradicionales de la enseñanza, hay cuestiones que requieren de la reflexión continua, a veces aquello que me da mayor certeza o mayor comodidad es lo que se continúa, lo que permanece, entonces implica todo volver a pensar sobre la enseñanza. El trabajo que se ha hecho en los ateneos tiene repercusiones muy interesantes en relación a la manera en la que planifican después las actividades los docentes que han asistido, porque se puede evidenciar que hay una concientización de los aspectos que implica cada capacidad. ¿Por qué hablar de las experiencias de los asesores didácticos en el marco del programa Nuestra Escuela? ¿Por qué son importantes sus testimonios? Porque dan cuenta de una práctica novedosa en las políticas de formación docente continua.
porque constituye una función clave en el desarrollo del programa. Para los asesores didácticos, esta función significó recuperar y revisar sus prácticas. También implicó poder acompañar y orientar a los docentes en la construcción colaborativa del conocimiento didáctico a fin de fortalecer las prácticas de enseñanza. Comprometió la escucha, el diálogo, el descubrimiento, la exploración y ensayar otros modos de pensar el desarrollo profesional docente ante el desafío de enseñanzas situadas.